El último versículo que leímos dice: no dejando de congregarnos, no dejando de congregaros, ¿sí? No, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sin duda que está hablando aquí de la reunión, del momento, de la hora en que los hermanos se reunían para adorar a Dios, para cantar himnos, para leer su palabra, para meditar en ella, para orar, para llegar al lugar santísimo, camino que nos abrió el Señor Jesús. Entonces, debemos tomar en cuenta, por tal razón, cuando dice no dejando de congregarnos, porque los hermanos se reunían para esto que ahora nosotros llamamos culto. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tratar en esta ocasión sobre el falso culto y el verdadero culto. Hay falso culto que aparenta ser el verdadero culto. Y no que aparenta, sino que dice ser el verdadero culto. En donde se reclama al derecho de ser el verdadero culto por el hecho de tener en esos cultos una persona o varias personas que se llaman o que se hacen llamar sacerdotes. Para esto debemos tomar en cuenta que Hebreos capítulo 9, versículo capítulo 9, versículo 9:6, si no me equivoco, dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El apóstol está haciendo aquí una referencia al culto que realizaban en el pueblo judío, en donde había un sumo sacerdote y otros sacerdotes que ofrecían las ofrendas por los pecados de las personas constantemente, digamos todos los días de la semana. Esos eran los sacerdotes. Pero había uno que se le llamaba, como hemos mencionado aquí muchas veces, se le conocía como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era aquel que entraba solamente al lugar santísimo, primeramente en el tabernáculo y después en el templo, una vez cada año. No entraba todos los días. Los otros sacerdotes sí entraban constantemente en el llamado lugar santo a ofrecer las ofrendas, ceremonias y cultos por las personas, como en el caso de María, la madre de Jesús, que fue
al acto llamado de la purificación, llevando dos tórtolas o tórtolos. Eran los animales que podían llevar las personas que eran pobres económicamente. Esos sacerdotes entraban constantemente, pero el llamado sumo sacerdote entraba una vez cada año en el llamado lugar santísimo, perdón. Los otros entraban al lugar llamado santo. Y el capítulo 19 del libro de Éxodo nos dice el escritor en el versículo 6, capítulo 19 de Éxodo, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes santos, de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así les dice Dios al pueblo de Israel, a los sacerdotes del pueblo de Israel, a través del profeta Moisés. Pero en el versículo 5 dice: ahora pues, en el mismo capítulo 19 de Éxodo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que hay un condicionante. Hay una condición aquí para que fueran sacerdotes, para que fueran gente santa, para que fueran un reino de sacerdotes y de gente santa. Y la condición era que dieran oído a la voz de Dios y guardaran el pacto de Dios. Pero ese pueblo no guardó el pacto de Dios, no oyó, es decir, no puso atención a las palabras de Dios. Por eso es que Dios los sacó de la ciudad de Jerusalén, y la tribu de Judá fue llevada 70 años como esclava a Babilonia, y las otras tribus fueron llevadas a Siria, y de ahí se regaron ya por todo el mundo. ¿Por qué? Por la razón de que no guardaron su pacto. Entonces hay una condición para que fueran un reino de sacerdotes y de gente santa. A diferencia del libro de la carta a los Hebreos, capítulo 9. A ver, Hebreos 9 y versículo... No es... A ver, dejen encontrar. Hay un versículo en la carta a los Hebreos, a ver, déjenme si lo encuentro, hermanos, donde... no, perdón, no es Hebreos, es la carta de Pedro, donde dice: y vosotros sois sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, sois sacerdotes, gente santa y pueblo adquirido por Dios. Ahí no está poniendo condiciones Dios. Ahí Pedro está diciendo que son gente santa. Y esas palabras van dirigidas también a los judíos que en el tiempo de Pedro se habían convertido a Cristo Jesús. Eran judíos, eran israelitas, pero convertidos a Cristo Jesús. Y a ellos les dice Pedro: vosotros sois gente santa, real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, esas palabras que fueron dirigidas a esa gran cantidad de judíos convertidos a Cristo, también están dirigidas a todo aquel que no siendo judío es convertido a Cristo. Todos somos sacerdotes, todos formamos una nación santa, todos somos un pueblo adquirido, es decir, obtenido, es decir, no éramos de Él, pero llegamos a ser de Él, eso es ser adquirido. Es como cuando alguien compra, digamos, para él, pues digamos que un becerro, lo adquirió, eso es, lo adquirió por dinero o por regalo, pero lo adquirió, llegó a ser suyo, antes no era suyo. Así dice Pedro en su carta, somos real sacerdocio, somos gente santa, una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, pero ¿para qué cosa, hermanos? Para que anunciéis las virtudes De aquel, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es tinieblas, hermanos? En la Biblia, ¿qué es tiniebla? Oscuridad. Pero en la Biblia, ¿qué es tinieblas? Pecado. Nos llamó del pecado para anunciar ahora el poder de Cristo Jesús a las gentes que no conocen ese poder, que transforma, que cambia las vidas, que salva, que redime, que limpia. Pues bien, ya notaron la diferencia entonces entre lo que dice Éxodo y lo que dice Pedro, ¿verdad? En uno hay una condición, en el otro dice, no hay condición, dice que sois, y ahora toca cumplir el compromiso para lo que fuimos alcanzados. El problema es, amados hermanos, que no fuimos alcanzados para funcionar como sacerdotes al estilo del pueblo de Israel, es decir, donde los hombres traigan sus animales y nosotros vamos a presentar esos sacrificios a Dios como una ofrenda por el pecado de las personas. Eso no es la función del cristiano, esa era la función del sacerdote en el pueblo de Israel, o de los sacerdotes en el pueblo de Israel. Pero el problema es que en el culto falso dicen tener sacerdotes, dicen ofrecer ofrendas por el pecado de los hombres y sustentan esa supuesta autoridad en las palabras de Jesús a los discípulos en el capítulo 22 de Lucas y versículo 19, donde Jesús le dice a los discípulos, o dice Lucas que Jesús tomó el pan, lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, que por vosotros es dado. Y luego al final del texto, del versículo, dice, haced esto en memoria de mí. Ahí está, dice, en esas palabras, haced esto en memoria de mí, ahí está nombrando Jesús a sus apóstoles sacerdotes. Pongan atención, hermano. Que ahí con esas palabras, haced esto en memoria de mí, Jesús los está nombrando sacerdotes. Una cosa es decir, haced esto en memoria de mí,
Y otra cosa es que Jesús les hubiera dicho, yo les ordeno a ustedes la función sacerdotal. De aquí para adelante ustedes son sacerdotes. Eso no dijo Jesús. ¿Por qué lo dicen? Porque como ellos dicen que ellos tienen el poder para transformar la ruedita de harina que le llaman hostia en el cuerpo de Cristo, y que eso se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo Jesús. Por eso es que ellos dicen que son sacerdotes, porque si no, entonces no funcionaría tal cosa. Si ellos reconocerían que esa ruedita de harina nunca se transforma en el verdadero cuerpo de Cristo. ¿Y saben por qué no se transforma, hermano? Porque la hostia sigue siendo ¿qué? Harina. Después de las palabras de bendición que dice el cura, sigue oliendo a pan o a harina. No huele a sangre, no huele a carne. Entonces no hay ninguna transformación. Pero ellos dicen lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que se convierte? Porque el sacerdote en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, sacrificaba animales. Y esos animales, la sangre era ofrecida como ofrenda por los pecados de los hombres. Entonces, si ellos aceptan de que no hay tal transformación, entonces no hay tal función de sacerdote. Se nulifica todo lo que ellos dicen. Pero estas palabras, hermanos, hermanas, no es un nombramiento, es un mandamiento que Cristo le da a sus discípulos. Hagan esto en memoria de mí. No es un nombramiento. No les está diciendo de aquí para adelante, yo los nombro sacerdotes de mi nuevo pacto. Nada de eso. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 9, 22, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera: casi todo es purificado según la ley, o sea, el Antiguo Testamento. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todos los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes israelitas, tenía que haber sangre que se derramara. Ahora en el sacrificio, porque el acto que se llama misa se conoce como el sacrificio de la misa. La hostia es la víctima. Ellos están, ¿cómo podría decir? Ellos están con sus palabras creando, cada vez que dicen sus palabras de consagración, cada vez que dicen esas palabras están creando un Cristo. Y ese Cristo es la ruedita de harina. Y esa ruedita de harina se llama hostia, quiere decir víctima. Se realiza en todo el mundo miles de veces. Así es que hacen miles de Cristos ellos. Ahora la pregunta es, hermano, ¿quién ha visto que esa hostia derrama sangre? ¿Quién ha visto sangre en ese acto? Por lo tanto, si la carta a los Hebreos nos dice que todo es purificado, casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de los pecados. Entonces, si no hay sangre,
Entonces no hay tal cosa de ofrenda por los pecados del pueblo, como dicen ellos. No hay sangre. No hay tal transformación. Es más, en la cena, llamada cena del Señor o Eucaristía, Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego después tomó la copa y le dio a sus discípulos y les dijo: bebed, esto es mi sangre. Ustedes saben que a la gente, eso ya tiene más de 500 años, que le dan a las personas una ruedita de harina, que es la hostia. Que hay una gran diferencia entre lo que hizo Jesús. Jesús dice que tomó el pan, y el pan sin levadura era un pan no blandito, no tenía levadura. Y dice que lo partió. Pero ustedes sin duda, la razón nos dice a todos que al partir el pan no salieron rueditas del pan, ¿verdad? Salieron pedazos del pan. Ahora, ¿por qué la hostia es redonda? La hostia tiene relación con la llamada corona sacerdotal o tonsura, un círculo redondo que se rasuran, que se hacen en la cabeza, aquí un círculo redondo, el día que ellos van a ser reconocidos o nombrados como sacerdotes. El día que van a ser ordenados sacerdotes, en ese día ellos tienen que estar rasurados, tener un afeitado circular en la cabeza. Eso es lo que ellos realizan. Pero en el pueblo de Israel, los judíos, todo el pueblo y los sacerdotes no se rasuraban la cabeza. Es más, no se rasuraban ni la barba. Tenían que tener la barba larga, crecida. ¿Por qué ellos se rasuran este círculo en la cabeza? Se hacen este rasurado en forma circular. ¿Por qué? ¿Por qué la hostia es redonda? ¿Por qué la corona sacerdotal es redonda? Porque es una práctica de religiones antiguas mucho tiempo antes de Cristo. Lo practicaban, amados hermanos, los egipcios, lo practicaban las religiones antiguas de origen pagano, y porque ellos adoraban al dios Sol. Por eso el círculo en la cabeza de ellos, y por eso la hostia también es circular, es redonda, porque es una herencia de religiones paganas muy antiguas mencionadas en la Biblia. Entonces ellos tomaron esas costumbres, esas prácticas, y las añadieron al cristianismo. Eso se llama sincretismo, mezclar judaísmo y paganismo. Cuando ellos pretenden tener un sacerdocio como en el sacerdocio judío, cuando ellos toman prácticas de creencias antiguas paganas y la mezclan también con el cristianismo, entonces ellos practican el sincretismo. Así se le conoce con esta palabra, la práctica de mezclar varias religiones. El catolicismo romano es una mezcla de cristianismo, judaísmo y paganismo. Esto es sincretista. La Iglesia Católica entonces es una iglesia sincretista. Veamos que ni siquiera con el sacerdocio levítico o del Antiguo Testamento tiene una igualdad el sacerdocio católico romano.
Por eso, como en este culto existe esta clase de sacerdocio, es un sacerdocio falso. Adoran en este culto, tienen objetos de culto. La cruz es un objeto de culto. Por eso se hacen la señal de la cruz. Cuando pasan donde hay una cruz, hacen un acto de reverencia y se hacen la señal de la cruz. Es un objeto de culto para ellos, eso. Pero eso es, aún la cruz es de origen pagano. Ya lo acostumbraban las religiones muy antiguas del pasado. Todo es de origen pagano. El concilio, llamado el Concilio Católico de Toledo, realizado en el año 633 después de Cristo, estableció como regla general, fíjense, amados hermanos, que no es una práctica apostólica, bíblica, sino en el año 63, este concilio estableció como regla general para todos los clérigos el que se rasuraran un círculo o corona en la cabeza, una representación del dios solar a quien los hombres en el pasado adoraron. También hay un personaje muy conocido, quién sabe si ustedes lo han escuchado. Su nombre fue Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Buda se ve, a veces salen unos muñequitos gordos. Ese se llama Buda. Es un personaje que existió muchos siglos antes de Cristo. Y una vez yo vi a 3 muñequitos representando a Buda. Digamos ahí 3 figuritas de Buda. No sé si era de barro o de metal, en el tablero de un autobús de pasajes. Y cada uno de los muñequitos hacía un gesto. Un Buda tenía las manos en el oído. El otro Buda tenía las manos en la boca. Así es que estaba diciendo que ni habla, ni oye y ni ve, porque otro tenía las manos sobre sus ojos. Sin embargo, yo recuerdo hace muchos años, un expresidente de México, recién recibida la presidencia, se fue a un lugar allí en el Distrito Federal donde estaba una figura del Buda, y le fue a sobar la panza porque dicen que era de buena suerte para que le vaya bien. Siddhartha Gautama, Buda, ese hombre formó una línea de creencias, una religión, digamos así, y él también se rasuró la cabeza porque dice que oyó que Dios le ordenó, oyó un mandato de Dios que se rasurara la cabeza, y él se rasuró. Allá por la India, por China, hay budistas que creen en este hombre, por eso se le llama budistas, porque siguen a Siddhartha Gautama, Buda. Esto fue Buda en el año 540 a.C., cuando él apareció. Los sacerdotes de Baco, cuando se ordenaban como sacerdotes en Egipto, lucían sus cabezas también rasuradas. En India, China, Roma pagana, también tenían esta costumbre de rasurarse la cabeza. Entonces, el sacerdocio católico romano no se parece en nada al sacerdocio judío, porque los sacerdotes judíos no hacían estas cosas. Una cosa más, todos los sacerdotes
tenían sus esposas o su esposa, eran hombres casados. Y los sacerdotes católicos nunca se casan, dicen que son célibes de acuerdo a la orden de su creencia, de su religión. La China, la Roma pagana, también tenían estas costumbres. Esto es el verdadero culto. Así que, amados hermanos, aparte, ellos tienen el confesionario en el falso culto, en donde el sacerdote católico romano se sienta así, una especie de cajita, ¿no? Se llama confesionario, y de este lado hay una ventanita, y ahí llega la persona y se hinca. Parece que la persona que se hinca ahí para confesarse con el cura, las primeras palabras que dice, ¿quién se ha ido a confesar? ¿Ninguno de ustedes se confesó en el pasado, hermano? ¿Ninguno? Bueno, qué bueno que no lo hicieron. La persona que llegaba a confesarse, hombre o mujer, parece que ella es la que decía las primeras palabras de Ave María, y parece que el cura es el que contesta, sin pecado concebida. Así empieza el acto para la confesión de los pecados de la persona que se confiesa con el cura. La pregunta es, ¿alguna vez Pedro se sentó de esa manera, se vistió como se visten los sacerdotes católicos, se puso un trapito aquí enfrente, no sé cómo se llama esa, como listón grande que se ponen aquí? ¿Alguna vez las personas llegaron, los creyentes que se mencionan en la Biblia, llegaron al oído de Pedro y le dijeron Ave María, y él contestó sin pecado concebida? No hay tal cosa, hermano. Esa práctica no se ve en las Sagradas Escrituras. Cuando Cornelio se hincó ante Pedro, que dicen que fue el primer papa, Pedro inmediatamente le dijo, no lo hagas, porque yo mismo también soy hombre como tú. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero a ellos sí les gusta que los hombres se hinquen delante de ellos y les besen la mano, el anillo llamado del pescador al papa. Bueno, les gusta esas cosas, pero Pedro no le gustó eso cuando Cornelio se hincó, le dijo, levántate, yo también soy hombre como tú. Hubo un mago que cuando vio que los apóstoles recibían el Espíritu Santo o daban el Espíritu Santo a las personas por la imposición de sus manos, se realizaban milagros por la imposición de las manos, el mago aquel, Simón, se llamó en el libro de los Hechos, cuando vio esto, entonces les dijo a los discípulos que les daba dinero para que a él le impusieran las manos y él también tuviera esa capacidad, ese poder. Cuando Simón el mago dijo eso, Pedro le dijo que era muy grande su pecado y le dijo, pídele perdón a Dios, quizá te sea perdonado tu pecado. No le dijo Pedro, ¿qué te pasa, Simón? Has pecado muy fuerte, muy grande es tu pecado, has ofendido a Dios, híncate aquí delante de mí, yo soy sacerdote, yo te voy a perdonar en el nombre de Dios los pecados. No vemos que Simón se haya hincado delante de Pedro y que al final de confesar su pecado, Simón, Pedro le haya dicho, yo te absuelvo en el nombre de Dios. Pedro le dijo a Simón, confiesa a Dios tu pecado. Ciertamente,
En la palabra de Dios se nos enseña que debemos confesar los pecados los unos a los otros, o perdonar los pecados los unos a los otros. Pero esos pecados son los pecados de ofensa personal. Si yo ofendo al hermano o a la hermana, mi deber es pedirle perdón por la ofensa. Y el deber de ella, el deber de él es perdonarme. Pero pecado que yo cometí contra ellos. Pero los pecados que son contra Dios, Dios no necesita intermediarios para el perdón, intermediarios humanos en ese sentido. Lo que el hombre debe hacer es ir directamente a Dios. El creyente, sobre todo, ir directamente a Dios. Por eso Juan también en su carta apostólica dijo: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, está hablando a los cristianos, si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa dijo, hermanos? Hermanos, ¿quién se acuerda? Qué bueno, hermano. Abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el Hijo, dijo. Entonces, el apóstol, vemos entonces, amados hermanos, que no hay ninguna semejanza entre el sacerdocio, el falso sacerdocio católico romano y el sacerdocio del pueblo de Israel. Ahora, nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, el mismo evangelista Lucas, en el capítulo 6, versículo 13, dice que llamó a sus discípulos, o sea, eran varios los que él tenía, y se llamó a sus discípulos y escogió a 12, así que eran más. Había más seguidores de Jesús, pero de los que le seguían escogió a 12, de los cuales llamó, ¿dice qué? A los cuales llamó apóstoles. Lucas está diciendo que a los discípulos los llamó apóstoles. Pero, qué casualidad, ¿no, hermanos? Que a Lucas se le olvidó apuntar en su evangelio que Jesús también nombró a los apóstoles sacerdotes. No, hermanos, a Lucas no se le olvidó. Es el hombre el que quiere inventar, el que quiere añadir para satisfacer su necedad pecaminosa. El apóstol nos dice en Hechos 15, 4 al 6, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 4 al 6, dice de la siguiente manera, pongan atención, hermanos: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Fueron recibidos por la iglesia, la congregación, por los apóstoles y los ancianos. Pero no dice por los sacerdotes. No hay tales sacerdotes. En el nuevo pacto, en el pacto de Cristo, en la iglesia de Cristo, no estableció el Señor Jesús sacerdotes, sino aquí menciona iglesia, apóstoles y ancianos, es decir, y pastores. Efesios capítulo 4, en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente, amados hermanos:
4, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero no dice que constituyó a otros sacerdotes. No hay tal cosa como sacerdotes. Sigamos mirando lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos enseña que nosotros sí tenemos verdaderos obispos, es decir, verdaderos pastores. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Miren cómo dice, hermanos: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora veamos los requisitos que Dios pone para que alguien sea obispo en su iglesia. Dice así: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, que no le gusta embriagarse, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, fíjense, hermanos, cuando los predicadores y sacerdotes católicos romanos dicen que ellos sí tienen verdaderos obispos, nosotros no tenemos verdaderos obispos. Ellos sí tienen verdaderos obispos y tienen verdaderos diáconos, dicen, porque leen el versículo 8 de este mismo capítulo. Pero ¿saben qué hacen? Para decir que tienen verdaderos obispos, nomás leen el versículo 1 del capítulo 3. Ahí nomás se quedan, pero ya no leen el versículo que sigue. El versículo que sigue es el que dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Por qué no lo leen? Porque en este versículo está señalada la Iglesia Católica con su práctica del celibato sacerdotal. Nadie puede ser sacerdote si no es célibe, si no son vírgenes sexualmente hablando. Los curas no pueden ser curas. Se saltan este versículo. Lo hacen a un lado, lo ignoran, lo eliminan. Hacen como los chapulines. ¿Cómo hacen los chapulines para ir de planta en planta? ¿Cómo hacen? Brincan, ¿no? Saltan. Así hacen ellos. Son como chapulines. Se dan sus saltitos. Son, como dijera Nikita Khrushchev a los gringos, chapulinautas. Ahí usan la conveniencia. Ajá. ¿Por qué? Exacto, usan la conveniencia. ¿Por qué? Porque Nikita Khrushchev, cuando estaba compitiendo con Estados Unidos por llegar a la Luna, ellos, su primer viaje que hicieron alrededor de la Tierra, su nave giró en toda la Tierra, en torno a la Tierra. Y los gringos, su primer viaje que hicieron fue ir para arriba nada más, salir de la atmósfera terrestre, ir un poco más allá y luego regresar a Tierra. No circularon la Tierra, perdón, no circularon, no le dieron vuelta al planeta. Por eso Nikita Khrushchev les dijo que eran chapulinautas. Y así también son los sacerdotes católicos, son chapulines. Brincan como los chapulines los versículos. Y eso se llama sacar el versículo de su contexto para hacerlo un pretexto o para inventar una nueva herejía. Entonces,
No puede ser ese el verdadero culto. Ese es un culto falso donde se perdonan los pecados. Supuestamente, donde se ofrecen ofrendas por el pecado del pueblo. Cuando la palabra de Dios dice aquí mismo en la carta a los hebreos, dice, amados hermanos, que Dios, que Cristo, con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos a los santificados. Esto es, que con la muerte de Cristo y por la fe en Él, nosotros no necesitamos más ofrendas por el pecado, porque Cristo ya presentó la ofrenda que fue su propio cuerpo. Los sacerdotes del pueblo de Israel ofrecían animales, vacas, becerros, toros, palomas, palominos, pero Cristo ofreció su propia sangre, su propio cuerpo. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio que venía, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a terminar, amados hermanos. Entonces resulta que el falso culto no tiene verdaderos obispos. Ahora, nos sigue diciendo la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo, ay, a ver, hermano, ya. 2 de Timoteo capítulo 1, las siguientes palabras. A ver, versículo 1, 11. Dice así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice el apóstol Pablo. Pero no dice que fue constituido sacerdote. El apóstol Pablo le dice a Tito en su carta, la carta a Tito. Vamos a ver qué nos dice la carta a Tito. Capítulo 1, versículo 5 al 7. Le dice así: es necesario que el obispo sea, otra vez, irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y bueno. Esto es lo que Dios le dice a Timoteo. Ahora vamos a ver qué nos dice Hebreos 10, 8 al 12. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 8 al 12. Dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Una referencia al Antiguo Testamento. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo primero? ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo, hermanos? Cuando dice quita lo primero para establecer lo último. El pecado, dice el hermano. ¿A qué se refiere cuando dice quita lo primero para establecer lo último? Quita el primer mandamiento, el de la ley de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Se me estaba pasando decirles que los sacerdotes en el Antiguo Testamento representan al pueblo cristiano, verdaderamente cristiano, que sirve a Dios.
Y el sumo sacerdote es una figura de Cristo Jesús, es un tipo de Cristo Jesús. Y aquí nos dice la carta a los Hebreos, nos dice el apóstol, que dijo, quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál último? El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y en este mismo pasaje, en este mismo libro de carta a los Hebreos, dice que Dios cambió de sacerdocio, pero también cambió de ley. Pero más adelante dice, no solo que lo cambió, sino que abrogó la ley del mandamiento anterior. Es decir, todo eso quedó afuera. Y lo único que funciona es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero ese sacerdocio, esa palabra sacerdocio, va dirigido a la función del sumo sacerdote que tenemos, que es Cristo Jesús. De ese sacerdocio es el que habla la carta a los Hebreos, que permanece para siempre. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos habla en esta carta a los Hebreos que Cristo abrió el camino al lugar santísimo. ¿Por qué dice que abrió el camino al lugar santísimo? Porque al lugar santo entraban los sacerdotes y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, pero lo hacía cada año por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús vino, dice que nos abrió el camino a través del velo, dice que es su cuerpo, porque en el templo judío que estaba cuando murió Jesús, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Jesús expiró, exhaló el último suspiro para morir, la tierra tembló, hubo oscuridad por 3 horas continuas, las rocas se partieron y dice que el velo del templo se partió de arriba abajo, en 2. Es decir, se abrió. Porque antes el sumo sacerdote para entrar a ese lugar solo tenía que levantar la cortina para entrar al lugar santísimo. Pero ahora que se ha partido, Pablo dice que Jesús lo hizo con el velo que es su cuerpo. A partir de la muerte de Cristo, el lugar santísimo del templo en Jerusalén dejó de tener significado y valor, porque ahora Cristo ha entrado, dice, al lugar santísimo, en el tabernáculo, dice que está allá en los cielos, no hecho de manos. Por eso, los versículos que leímos, dice así, amados hermanos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo Jesús, ahora ya podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, no por ningún hombre, no por la ceremonia sacerdotal de algún hombre. No tenemos sacerdotes, tenemos, en ese sentido, tenemos un sumo sacerdote que nos abrió el camino al lugar santísimo. ¿Cómo entramos al cielo? ¿Cómo lo entramos al lugar santo? Cada uno de nosotros, que no lo hacíamos antes, cuando oramos, entramos al lugar santísimo, porque entramos a través de Cristo Jesús. Cuando oramos, cuando adoramos a Dios, entramos al lugar santísimo. Por eso es que este versículo dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, tenemos libertad. Debemos entrar constantemente al lugar santísimo por el camino nuevo
y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Fluctuar es eso que hace la ola del mar, va de aquí para allá, eso es fluctuar. Fluctuar es estar aquí ahorita. Ahorita soy mormón, mañana soy pentecostal, ahorita soy pentecostal, mañana soy testigo de Jehová, mañana soy testigo de Jehová, y pasando mañana soy bautista y después regreso al Vaticano. Se dice que hubo un hombre hace muchos años, es un cuento que hicieron algunos ahí, ¿no? Que era un católico y se encontró con un bautista, le habló y se convirtió, y después se dejaron de ver un buen tiempo y después se encuentran. Cuando se encuentra aquel hombre con el hermano bautista, le dice: hermano, qué bueno que te vi, me da mucho gusto verte, saludarte, te tengo una buena noticia, le dijo. ¿Cuál es esa noticia?, le dijo. Hermano, le dijo, es que ahora ya no soy de Juan el Bautista, dice. Ahora ya soy de Juan Wesley, dice. ¿Cómo? ¿De Juan Wesley? Sí, de Juan Wesley. Juan Wesley es el que formó el movimiento metodista. Bueno, se saludaron y se despidieron. Pasó un tiempo, se volvieron a encontrar y otra vez le dice: oiga, hermano, te tengo una buena noticia. Oye, esta sí es buena, le dijo. ¿Por qué? Fíjate que ya no soy de Juan Wesley, ahora soy de Juan Calvino, dice. Ya se había hecho presbiteriano. Bueno, te vaya bien, adiós. Pasó el tiempo y se vuelven a encontrar. Hola, hermano, qué bueno que te viene. Aleluya, gloria a Dios. Tengo una buena noticia para ti. A ver, ¿qué pasó, hermano?, le dijo. No, fíjate que ya no soy de Juan Calvino. Antes era de Juan Wesley. Después me hice de Juan Calvino. Pero ahora ya no soy de Juan Calvino. ¿De quién eres, pues? No, dice, ahora ya soy de Juan 23, dice. Había regresado a la iglesia católica, imagínense. ¿Se dan cuenta? Y aquí la palabra de Dios nos dice que no seamos fluctuantes, que permanezcamos firmes en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no para estar peleando, sino para amarnos como hermanos en la fe de Cristo. Y luego, no dejen de congregarse, hermano. No, pues no vino el pastor, vámonos a dormir. No, pues no vino el hermano Limber, no, hermano, pues a orar, a leer la Biblia aunque sea. No dejando de congregar. No, ya me cansé de ir al culto, ya no voy a ir, voy a descansar un año, ¿verdad? Ya no va al culto la hermanita o el hermanito. El apóstol Pablo dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay gente que tiene esta costumbre, hermano. Dice que es cristiano, pero va al culto cuando hay fiesta en la iglesia, entonces va. Cuando hay pachanga. Es pachanguero cristiano, como cuando era católico también pachanguero. Amados hermanos, el culto verdadero nos lo presenta el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cuando habla de cómo debe ser el culto. Si alguno tiene doctrina, alguno tiene salmo, alguno tiene profecía, dice: hágase todo decentemente y con orden. Pero no dijo: tienen que tener un sacerdote que ofrezca ofrenda por sus pecados. No dijo esto. El Señor Jesús, y con esto termino, amados hermanos, el Señor Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No dijo: tienen que tener sacerdotes, porque yo he nombrado sacerdotes. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos.
El verdadero culto es donde verdaderamente se adora a Dios a través de Cristo Jesús. El verdadero culto es donde no se adoran objetos de cultos, donde no se adoran cruces, donde no se adoran hostias. Amados hermanos, conozcamos y no nos olvidemos de lo que es un falso culto y de lo que es el verdadero culto. Que el Señor les bendiga. Amén.